Dios le bendiga, Dios le guarde, mis queridas hermanas. Dios le bendiga grandemente. He estado orando para poder traer un testimonio, gloria a Jesús. Para poder traer este testimonio que sé que será de edificación para cada una de ustedes, para cada una de las personas que puedan escuchar este audio, gloria a Jesús. Yo no soy de mucho hablar en público, pero le pido al Señor, le pido al Espíritu Santo que use mi boca para poder declarar todo cuanto Dios ha hecho para conmigo, porque es necesario testificar la grandeza de nuestro Dios, las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Hace 1 año y pico, casi 2 años, que yo entré al grupo de restauradas. Recuerdo que cuando entré a este grupo, gloria a Jesús, yo estaba viendo un testimonio en YouTube y escuché cómo Dios hubiera restaurado un hogar, una familia desbaratada, y Dios la restauró. Y parecía imposible para el hombre, pero Dios lo hizo. Cuando yo escuché ese testimonio y como 3 testimonios más que estaban en la página Gloria a Jesús, yo dije, pero si Dios pudo restaurar este hogar que estaba desbaratado, pues Dios también lo hará con el mío. Y me suscribí al canal y luego vi que tenían el número de WhatsApp, lo conseguí, me entraron al grupo Gloria a Jesús y gloria a Jesús, aleluya, aquí estoy para testificar la grandeza de nuestro Dios, lo que Dios hace en la vida de un ser humano cuando decide creer en Dios, en creer en sus promesas. Yo, gloria a Jesús, voy a tratar de resumir lo más que pueda en este audio, hablar lo más rápido posible, gloria a Jesús, para no tener que mandar 2 o 3. Yo nací, me crié en un hogar cristiano. Mis papás lo conocí siendo cristiano toda la vida. Me crié en ese hogar, en ese ambiente, gloria a Jesús. Pero a partir de que comencé a entrar a la adolescencia, comencé a darme cuenta que el hogar no era lo que yo imaginaba. Cuando yo era pequeña vivía en una burbuja, pero luego comencé a ver a mis padres cómo peleaban, cómo se llevaban saliendo de la iglesia. Al llegar a la casa se armaba una discusión. Todo era una cosa en la iglesia, pero en la casa era otra. Y comencé a ver cómo mi mamá era maltratada verbalmente, gloria a Dios. Y no me gustaba esas cosas que pasaban en la casa, ya que yo comencé a no querer matrimonios. Yo decía, si es que así, es que me voy a casar para que mi marido me pisotee y me tenga así, pues yo no me voy a casar. Yo no quiero casarme con nadie. Yo decía cuando estaba adolescente, porque mi mamá decía que era un solo matrimonio, mi papá podía hacer lo que quería, se iba de la casa, duraba tiempo lejos de la casa y luego cuando llegaba mi mamá tenía que recibirlo. Luego nos maltrataba a todos nosotros, verbalmente hablando y hasta físicamente también llegaba hasta los golpes. Pero eso marcó mi vida. A mí misma él llegó a maltratarme verbalmente. No a mí, a todos mis hermanos, porque tuvimos que criarnos en ese ambiente, en ese hogar disfuncional, que aunque había un padre y una madre, habían palabras que herían. ¿Qué pasa, hermanos? Que yo a los 16 años conocí a un chico en la iglesia. Él era, o sea, tocaba la batería, yo cantaba y nos gustamos. Comenzamos a vernos y eso, sin consentimiento de nuestros papás, hasta que decidimos nosotros dos unirnos, pero no nos casamos, sino que nos juntamos. Nos juntamos en un cuartito ahí y comenzamos a vivir. Mi mamá, mi papá, mi familia, eso fue algo terrible en ese tiempo que yo hice una cosa así, pero salí embarazada de mi primer bebé
Fue algo un poco fuerte, ya que yo tenía 16 para 17, él también tenía mi misma edad, solo nos llevamos 6 meses de diferencia de edad. Comenzaron a haber problemas eh, entre la familia de él, entre mi familia, porque había ya un resentimiento, ya que mi familia quería someterlo a la policía, pero bueno, como eran los menores de edad los dos, no llegaron a eso, pero comenzaron los problemas. Mi barriga comenzó a crecer, luego comenzaron los problemas con mi embarazo, ya que en el embarazo hubo muchos problemas y luego el bebé nació, pero el bebé nació enfermo y a los 3 días de nacido el bebé murió. Entonces en pleno mortorio del bebé, a mí no me dijeron nada, me tenían bajo pastillas y todas esas cosas. En pleno mortorio se armó una disputa de que si en mi casa, que si en la otra, disputa entre familia. Y luego ellos decidieron que nosotros no íbamos a poder seguir juntos. Cada quien tomó su hijo. Y ya usted sabe, ellos decidieron por nosotros, no nos dejaron llorar a nuestro bebé, sino que, ya ustedes saben, hermana, fue algo terrible. Nosotros duramos en este tiempo 2 años separados. Pasaron muchas cosas en mi vida en ese tiempo. Yo cometí el error de tener un bebé con otra persona, ya que en mi vida entró otra persona, porque mi mente fue muy, muy golpeada. Él también se fue para otro lugar, nos separamos, duramos 2 años sin vernos. A los 2 años volvimos de nuevo, nos vimos, nos encontramos, porque yo decía, es el amor de mi vida, ya que yo nunca lo lograba olvidar. Gloria a Jesús. Sino que él siempre estaba en mi pensamiento y en mis sueños, aunque yo no estaba con él. Tuve un hijo con otra persona. Luego de 2 años volvimos otra vez y nos encontramos. Ya mi niño tenía 1 año cuando nosotros nos volvimos a reencontrar. Volvimos otra vez y nos juntamos, pero ya la familia decían, ¿cómo va a ser que tú después de llevarte la señorita, ahora tú la aceptas que tenga un hijo con otra persona? Eso fue algo muy fuerte y él decidió dejarme. Hermano, fue algo muy fuerte. Yo no culpo a las personas, sino a los espíritus inmundos que fueron los que se opusieron a nuestra unión. Luego de que él se fue, yo lloraba mucho por mi esposo. En ese tiempo no éramos esposos delante de las leyes de los hombres, pero delante de Dios ese fue mi primer amor. Yo lo amaba. Y él se fue de la casa. Luego yo estaba llorando. Me recuerdo como ahora hicieron una campaña al lado de mi casa. Y en esa campaña había una mujer que le decían Evangelista Castro. Así le decían, no sé, ahora mismo. Ella llevó la campaña, o sea, ella fue la predicadora de esa campaña. Y yo estaba sentada en una silla y ella me llamó, me señaló y me dijo, ven acá que Dios quiere hablarte. Y cuando yo fui, ella me dijo, veo que tu corazón ha sido muy golpeado y tu matrimonio, el diablo la desbarató. Te quitaron a tu esposo. Así mismo me dijo, pero dice el Señor que Él puede devolverte a tu esposo que se te fue quitado, que Él puede arreglar tu matrimonio, puede arreglar tu casa, puede establecer tu casa de nuevo. Cuando ella me dijo así, ella me dijo, dice el Señor que si tú te entregas a Él, porque yo estaba apartada de los caminos de Dios. Todo eso entró por la desobediencia. Gloria a Jesús. Y yo en ese momento no lo entendí. Yo me quité de ahí, me fui, no escuché lo que esa señora, ese evangelista me hubiera profetizado. Y yo tenía como 20 años. Sí, 20 años. Cuando pasó eso, yo me creía tan joven y yo decía, no,
Si ya no puedo estar con él, pues yo soy una muchacha que me veo bien, yo me veo bien, yo puedo. Y decidí no pelear ni entregarle mi vida a Cristo, sino que decidí apartarme del camino. En eso pasaron muchas cosas. Tuve a mis 2 hijos que tengo, que no son de él. Y seguí viviendo hasta que en un momento ya comencé a llorar y a desear que Dios cambiara mi vida, porque fui muy golpeada fuera de Dios, porque el enemigo es malo. Dice la Biblia que el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Y fuera de Dios no hay felicidad, fuera de Dios no hay paz. Aleluya. Y yo comencé a pedirle al Señor que entrara en mi vida. Yo aclamé a mi Dios y Él me oyó. Gloria a Jesús. Pasaron muchas cosas, pero entre todas ellas, la más importante es que llegó el tiempo que yo entregué a mi vida a Cristo. Y comencé a adorar y a glorificar a mi Padre y a buscarle, hasta que llegó en esa búsqueda la necesidad de tener mi esposo. Yo comencé a orarle al Señor y a decirle al Señor que quería a mi esposo. Yo nunca imaginé que Dios iba a tener en su voluntad entregarme a el amor de mi vida. ¿Por qué, hermanos? Porque yo me quedé aquí en República Dominicana. Mi esposo hizo su vida lejos de aquí, en Europa. Yo no pensaba nunca en que había una posibilidad, ya que yo lo veía a él como inalcanzable. Pasaron tantos años. Yo tuve hijos con otras personas. Tuve 2 hijos lejos de él. O sea, duramos tantos años distanciados. Nosotros teníamos más de 20 años separados, que no sabía nada de él ni el de mí. O sea, era imposible para mí pensar en él. Y yo recuerdo que yo comencé a clamarle a Dios por mi esposo, por mi pareja. Yo le decía, yo sé que en tu libro está escrito mi vida, y en mi vida yo sé que está mi esposo, que está ahí. Yo quiero que tú abres ese libro porque quiero comenzar a caminar en lo que tú escribiste para mí, en la historia que tú escribiste para mí, en el propósito. Y yo lloraba, lloraba pidiéndole a Dios por mi esposo, hasta que una noche el Señor me dio un versículo bíblico donde decía pacientemente, ese versículo, mejor dicho, ese salmo, es Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán estos muchos, temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Y cuando Dios me dio ese salmo, yo pude entender que Dios me estaba diciendo que esperara pacientemente en Él. Y yo comencé a esperar y a orar. Y a partir de ese momento, a los 3 o 4 días, mi hermano me llama y me dice, Jessica, oye, el papá de tu hijo, del niño que se te murió, me dice que le dé tu número. ¿Qué hago? Y yo dije, ¿quién? Jonathan. Pero yo estoy en República Dominicana y él está en Suiza. Y yo le digo, sí, dale el número. Dale el número. Y gloria a Jesús, le dio el número. Y luego al otro día, como a las 6 de la mañana de aquí, él me llamó. Y cuando me llama, comenzamos a hablar. Yo le comencé a contar mi vida, cuántos hijos tú tienes. Él me dijo que tenía 2. Yo le dije que también, efectivamente, yo también tenía 2. Comenzamos a hablar y comenzamos a conversar. Y él me decía que todavía sentía algo por mí. Y yo dije, wow, pero de verdad. Pero mi hermano, yo no sabía que los planes de Dios estaba Él en mi vida, de que realmente, wow, fue algo muy hermoso. ¿Qué pasa, hermanos? Que yo tenía dudas. Yo decía, Señor, yo te pedí por mi esposo, pero ahora Jonathan me está tirando. ¿Qué pasa? Yo quiero que tú me des respuesta de que si es él, si él es mi esposo, porque ha pasado muchos años separados.
hermanos. Y nada, nosotros comenzamos a enamorarnos de nuevo, a querernos de nuevo. Él me propuso matrimonio, yo le dije que sí, pero él no era cristiano. En mi corazón había una duda, en mi corazón había de que si fuese o no fuese de Dios. Eh, yo comencé a orar en mi corazón: Señor, si no es de tu parte, si no es de tu voluntad, dime, Padre, porque yo no quiero irme a hacer algo que no estén en tus planes. Pero yo estaba tan emocionada. Hermanos, ¿qué pasa? Que al cabo de los 6, 7 meses comenzó a haber problema. Nosotros planeamos casarnos en una fecha. Cuando estaba acercándose la fecha de él venir para República Dominicana a casarse conmigo, todas las cosas comenzaron a cambiar. Ya yo comencé a verlo distante, yo comencé a ver muchas cosas. Ya él comenzó a desencantarse, personas comenzaron a involucrarse en su vida, él comenzó a entretenerse, el enemigo comenzó a tramar y a meter mujeres al medio. Él comenzó a embullarse con otras cosas. Cuando yo comencé a ver que la relación se enfriaba poco a poco, yo comencé a decir y a preguntarme: ¿será que es la voluntad de Dios? Porque todo está saliendo mal, ya yo no lo veo llamándome como me llamaba. Y hermanos, la historia es un poco larga, espero que tengan paciencia para escucharme. Y yo comencé a dudar de que era de Dios, de que si fuese la voluntad del Señor. Comencé a orar y una noche el Señor me da una revelación, la cual yo estoy así en mi casa y de repente yo me acuerdo de que yo tenía a mi esposo y que me quitaron a mi esposo. Y que yo dije: pero ven acá, yo tengo mi esposo, ¿y dónde está mi esposo? ¿Qué pasa con mi esposo? Y de repente yo veo una casa y algo me dice: ahí está tu esposo, ve, búscalo. Y cuando yo entré a esa casa, yo pude ver que me tenían a mi esposo amordazado, lo tenían como atado en una silla, y estaba la casa oscura y él estaba atado de pies y en las manos. Y yo lo solté y yo le dije: mi amor, ¿pero qué tú haces aquí? Y comencé a prender lámpara en la casa, comencé a darle luz a la casa. Él me abrazaba y yo lo miré y yo dije, y entonces en eso apareció una mujer que era que tenía atada a mi esposo. Eso fue una revelación que yo tuve. Y ella peleó conmigo, pero yo la vencí. En el sueño yo la pisoteé, le pisé la cabeza y la tenía debajo de mis pies. En ese mismo sueño, porque yo peleé con esa mujer por mi esposo, porque ella era la que lo tenía atado, y yo lo solté en el nombre de Jesús. Y en el mismo sueño yo veía que aparecieron 2 mujeres más, pero en el sueño yo como que vendía helado o hielo, no sé cómo le dicen en su país, hielo y helado, yo vendía. Y cuando ella me preguntan 2, porque yo tengo los pies de la otra, de la que la tenía él atado, pisoteado, yo la tenía pisoteada, la tenía pisada. Y la muchacha, las mujeres me dicen: mira, yo necesito que usted me venda un helado. Algo me dice: si le vendes el helado, en lo que tú salgas a venderle el helado, la que tú tienes debajo de tus pies se va a ir y se va a confabular con la que llegaron. Y yo le dije: no, yo no tengo helado. Entonces ellas volvieron otra vez y me dijeron: pues tú no tienes hielo. Entonces yo me acordé que en la nevera había un hielo. Y yo le dije: sí, yo tengo hielo. Y en lo que yo sorté la mujer que yo tenía debajo de mis pies para buscar el hielo, para venderle a las mujeres que estaban ahí, la que yo tenía debajo de mis pies se soltó y se juntó con las demás. Y ahí comenzaron a atacarme. Los ataques venían de todas partes. Yo tuve que fajarme con esas 3 mujeres, que ya no era una, sino 3, porque todo fue una estrategia para desviarme, para poder ganar territorio, para poder ganar terreno. Y me fajé con ella y así me desperté. La relación ahí comenzó a enfriarse totalmente. Él me llamó un día, me dijo que ya no iba a venir para República Dominicana a casarse conmigo, y que el trabajo, y que ya él no estaba seguro. Yo
comencé a orar y a decirle al Señor, pero Señor, tú me estás mostrando algo, pero lo que está pasando es todo lo contrario. Luego volví otra vez, tuve otro sueño. Y una hermana que yo tengo, hermana en Cristo, mi hermana, mi amiga, también tuvo una revelación. Y ella me llamó un día y me dijo, mira, sigue orando porque ese es tu esposo. Ese es tu esposo. Pero tú tienes que seguir orando. Pero cuando ya ella vino a decirme esto, cuando ella tuvo la revelación, la cual Dios le mostraba que ese era mi esposo, y yo comencé a tener la revelación, todo comenzó a dar todo lo contrario, a aparentar todo lo contrario, porque entonces ya él no quería hablar conmigo, ya no quería recibirme llamada, me bloqueaba a cada momento. Cuando la voz de Dios comencé a oír la voz de Dios, entonces todo comenzó a parecer lo contrario físicamente. Entonces en ese momento, cuando la relación comenzó a parecer tan difícil, fue que me metí al grupo de Restaurada y yo la escuchaba las oraciones, escuchaba los testimonios. Ha sido de gran bendición estar en este grupo, porque yo comencé a aprender a cómo ser una guerrera espiritual y comenzaron a darme herramientas de cómo orar efectivamente, aunque yo no era casada físicamente, pero yo entendía que en lo espiritual ese era mi esposo y yo tenía que luchar por él. Que quizá hay muchas personas que dicen, no, pero ese no es mi esposo porque yo no estoy casada con él físicamente, pero lo que Dios junta no lo va a separar el hombre. Y cuando tú estás bajo una palabra de que ese es tu esposo, aunque ante los hombres tú no tengas un anillo ni tú no tengas un papel, pero ante Dios, si ese es tu esposo, tú lo vas a tener en el nombre de Jesús. Porque yo no tenía un papel físico, un papel donde decía que en algún momento yo me hubiera casado con él, pero en el momento que él me llevó señorita, en el momento que él fue mi primer esposo, en el momento, en los planes de Dios, estaba de que ese era mi esposo. Y por más mujeres que se paraban o que se ponían al lado de él, no podía, porque ya yo estaba bajo una palabra, él estaba bajo una palabra. Y puedo decir que la vida de él en ese momento tenía una mujer extraña, había una persona que estaba ahí con él. Pero el Señor me dio la victoria. Y le voy a decir otras cosas también. Que cuando Dios comenzó a hablarme y a darme palabras y a decirme, ora por tu esposo, yo comencé a hacer todo cuanto Dios me decía, en el ayuno. Yo duré 1 año de cilicio sin dormir en una cama. Cuando Dios me dijo, ese es tu esposo, entonces yo le dije, Señor, si ese es mi esposo, yo no voy a dormir en una cama hasta que tú me lo traigas. Si tú dices que es mi esposo, yo lo creo, pero yo no me voy a acostar en una cama. Comencé a hacer cilicio. Yo duré 1 año y 5 meses durmiendo en el piso, pidiendo por mi esposo. No pasó una noche que yo no orara por mi esposo, aunque yo no lo veía porque él me bloqueó. Y la distancia, hermano, de República Dominicana a Suiza, yo tuve que creer en que Dios estaba trabajando a pesar de no ver nada, porque yo no veía una llamada de él. No tenemos un hijo para decir que él me va a llamar para preguntarme cómo están los niños o algo que no unía en la carne, estoy hablando, porque espiritualmente hablando yo tenía una legalidad que Dios me hubiera dado para luchar por mi esposo. Yo comencé a ayunar, a orar, a buscar su rostro y a hacer todo cuanto Dios me decía. Había momentos que en Messenger yo le escribía, porque él me bloqueó por WhatsApp, pero por Messenger nunca me escribió. Y yo le decía, Dios te bendiga, príncipe. Y le hablaba un día, yo sentí esa presencia que entró a la habitación mientras yo estaba en el suelo. Y me decía, él te va a llamar, él te va a escribir, pero te va a escribir por Messenger, escúchalo. Y efectivamente, él me escribió un día por Messenger que estaba pasando por un proceso terrible y yo oraba por él, aunque él no era cristiano. Yo oraba. Una noche yo tuve un sueño
donde yo me veía que yo estaba ya con él en Suiza, pero él no era cristiano. Y yo cuando desperté entendí que Dios me estaba dando la opción de que si yo lo quería, siendo inconverso, o si lo quería, o que yo quería, yo le dije al Señor, yo prefiero esperar, pero no me lo entregues en la condición en la cual está. Y cuando a mí se me puso a prueba de que si lo quería aceptar en la condición en la cual estaba, y yo le dije al Señor, no, yo no lo quiero así. Yo quiero un hombre que ame a Dios. Porque de la única manera que un hombre o una mujer puede ser fiel es amando a Dios. Es entregando su vida por completo al Señor. Porque fuera de Dios no hay tal fidelidad. Porque el enemigo es malo. El enemigo no quiere matrimonio, no quiere hogar estable, no quiere una familia, quiere un hogar disfuncional, hijos que se críen sin los padres. Y yo recuerdo que después de que yo le dije eso al Señor, ahí la cosa se apretó. Un día me llamó, porque las cosas a veces se enfriaban, parecían que iban a marchar, pero luego volvía de nuevo y parecía que todo se tornaba difícil, hermanos. Y un día me llamó y me dijo que ya no, que yo deje de orar por él, que yo deje de esto porque él no me quiere y que él no quiere esto. Yo, bueno, tranquilo, yo voy a seguir orando. Y el Espíritu Santo me habló. Y yo le hablaba según el Espíritu Santo me decía. Y un día yo le dije, oye, yo te voy a decir una cosa, mi amor. Dios me dice que tú eres mi esposo. Yo no sé tú, pero yo te voy a esperar. Yo no voy a mirar a él, porque él me decía, cásate, haz tu vida, no deja de esperarme, porque yo voy a hacer mi vida también, haz tu vida, cásate, búscate a alguien. Y yo le decía, no, yo no voy a buscar a nadie, porque Dios me dijo que tú eras mi esposo. Yo voy a esperar. Haz tú lo que tú quieras. Pero yo no, yo voy a esperar en la palabra que Dios me dio. Y yo recuerdo que yo seguía orando. Y orando, las personas me preguntaban, ¿y Jonathan? ¿Y tú? Y yo le decía, él está bien. Porque yo a todo el mundo le decía, yo me voy a casar, Dios, yo tengo mi esposo. Cuando venía un hombre a enamorarme a mí, yo le decía, no, yo tengo mi esposo. ¿Y dónde está tu esposo? Yo le dije, él está por ahí. Yo tengo mi esposo. Y yo comencé a caminar base a la palabra que Dios me dio. Y yo he podido ver la gloria de Dios. Hermanos o hermanas, gloria a Dios. Yo, el día que yo menos lo esperaba, sí estaba confiada en que en algún momento sería, porque yo creí y he creído en la palabra que ha salido de la boca de mi padre. Aleluya. Un día me llamó él pidiéndome perdón, pidiéndome disculpa, diciéndome que lo perdonara. Y yo le dije, no tengo nada que perdonarte. Fue un día muy hermoso porque él me pidió que lo perdonara y me pidió que me casara con él. La gloria es de Dios. Quizás no tenga las palabras bonitas para poder dar el testimonio, pero hablo según el Espíritu Santo pone en mi boca. Y yo le dije, no tengo nada que perdonarte, todo ha sido un plan, un propósito de Dios, porque mientras la espera en mi esposo, el Señor me estaba fortaleciendo, el Señor me estaba formando en mí una guerrera. La gloria es de Dios, porque mientras yo no veía nada, yo seguía creyendo y seguía orando, seguía clamando. Aunque parecía difícil, yo sabía que para Dios no había nada difícil. Y mi fe iba aumentando y creyendo. Incluso personas que me llegaron a profetizar que ese era mi esposo, comenzaron a dudar y a querer entrarme a mí en esa duda. Y mucha gente se burlaban de mí cuando yo le explicaba. Y yo le decía, yo me voy a casar con él. Yo sé que Dios va a restaurarlo. Yo sé que Dios me va a dar la victoria. Y cuando humanamente hablando ellos veían la diferencia y me veían a mí y veían a lo distante que estaba ese hombre en mí o para mí, porque él estaba en Suiza y yo estaba aquí en República Dominicana, decían, está lo que te loca. Está lo que te loca. Pero yo, ni aunque ellos decían lo que decían, yo seguía creyendo. Hasta que ese día él me pidió matrimonio. Y hace unos días, el día 5 de febrero,
de este mes que pasó, nosotros nos casamos. Todo cuanto Dios me prometió, yo he podido verlo. Todas las promesas que Dios me hizo. Dios me prometió que iba a tener 2 bebés con Él. Y estoy confiada en que cada una de sus palabras serán cumplidas en mi vida. Nosotros nos casamos el día 5 de febrero. Hicimos una boda en el civil muy bonito y también en la iglesia. Celebramos también la boda en la iglesia. En el civil nos casamos. Y para la gloria de Dios, todo lo que Dios dijo de mí se ha cumplido y seguirá cumpliéndose, porque Dios me prometió que yo tendría 2 bebés con Él. Hasta el nombre de mi bebé me la dio. Mi bebé se va a llamar Elizabeth. Estoy confiada en que estoy en encargo, estoy confiada en que esa bebé ya está en mi vientre, confiando en la palabra del Señor, en la palabra que ha salido de Yahweh. Por eso yo le exhorto a cada una de las mujeres de este grupo, y también hombres, porque también Dios lo hace con los hombres también, que cada una de las que están escuchando mi voz, de las que van a escuchar este testimonio, confíen en la palabra de Jehová. Si Dios le dijo que ese era su esposo, aunque usted vea lo contrario, aunque los ojos físicos estén viendo lo contrario, crea en Jehová. Crea en cada una de las palabras que han salido del Señor. Y haga conforme el Espíritu Santo le indique. Cuando Dios le diga ahora por su esposo, aunque su esposo le haya insultado y le haya dicho una palabra, que usted siga orando, siga creyendo, aunque usted vea lo contrario, porque nosotros, los seres humanos, nos gusta creer cuando vemos. Pero cuando no vemos nada, no queremos creer, tenemos duda, tenemos que pelear con esa duda y creer en Jehová. En que Dios quiere restaurar los matrimonios. Lo digo yo porque yo no tenía lo que tienen muchas, que por lo menos una vez se casaron con esa tal persona, pero yo no tenía, yo no me hubiera casado nunca en un civil. Pero yo no entendía ni sabía que delante de Dios, el día que Él y yo estuvimos juntos, el día que Él y yo, aleluya, estaba en los planes de Dios de que ese era mi esposo. Y hoy en día tengo mi anillo, tengo mi certificado de que soy esposa. Aleluya, de que no es en unión libre, porque en el pasado, cuando nosotros estábamos en desobediencia, vivíamos en unión libre. Pero Dios restauró y me entregó mi esposo. También Dios puede hacerlo con las mujeres que están en unión libre. Si Dios le dijo a usted que será su esposo, aunque usted haya estado con él en unión libre, crea en que Dios también lo puede hacer con usted, porque lo hizo conmigo. Cuando yo vivía con él, vivía en unión libre y nos separamos, perdimos nuestro primer bebé. Las familias se opusieron. Los demonios se opusieron en que nosotros estuviéramos juntos, pero Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, por su misericordia nos unió. Y en una de las revelaciones que yo tuve, Él me decía: me place dártelo como esposo. Me place dártelo como esposo. Pero no solamente me lo dijo a mí, también mi esposo vino a los pies de Cristo. Mi esposo es un guerrero. Mi esposo es un hombre de Dios, porque no solo Dios me dio mi matrimonio, sino que también ha hecho que Él se enamore de su presencia, que Él se enamore de Dios. Porque cuando Dios me lo mostró como inconverso, yo le dije al Señor: prefiero esperar un poquito más, pero yo quiero que tú entres a la vida de mi esposo y lo hagas enamorarse de ti locamente, más que de mí. Porque cuando tú tienes un esposo que ama a Dios, ese esposo te será fiel porque ama a Dios. Cuando tienes una esposa que ama a Dios, esa esposa no te va a traicionar, porque su amor por Dios no se lo va a permitir. De verdad que exhorto a toda cuanto me escuchen que crean en Jehová, que crean en sus promesas y que confíen que Dios es un restaurador. Dios restaura. No hay imposible para Dios. Si este video te ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a crecer.
Dale me gusta en la manita arriba. Comparte con tus familiares y amigos. Presiona el botón rojo y suscríbete a nuestro canal, activando la campanita para enterarte de todos los lanzamientos que hacemos en este tu canal, Restaurada, Ministerio de Consejería Matrimonial. Soy Mariana Tejada y te doy las gracias por estar aquí. Que nuestro Dios te bendiga grandemente.